¿Cómo es que lloramos? Amigas, amigos, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a las puertas de la libertad. Hoy voy a tratar de dar respuesta a un conjunto de preguntas que han llegado por distintos lados con respecto de este tema del llorar. ¿Cómo es que lloramos? ¿Para qué lloramos? Y bueno, pues de entrada voy a empezar diciéndoles que llorar no es una emoción. De hecho, llorar es una consecuencia de alguna emoción. Pero de entrada sí tenemos que diferenciar estas diferentes clases de llanto que creo que compartimos además con varias especies. Por lo menos las que tengan ojos tendrán que compartir con nosotros estos distintos tipos de llanto. Hay un llanto que podemos llamar básico, o sea, nuestros ojos necesitan estar húmedos porque las lentes que utilizamos para ver necesitan una humedad que mantenga la transparencia de la retina y pueda llegar la luz como debe de ser hasta la córnea donde se forman las imágenes. Entonces hay un lagrimeo constante, hay un llanto, entre comillas, constante para mantener nuestros ojitos en la función de mirar. Pero también a ustedes alguna vez les ha entrado un vaporcito de algo inadecuado o se les ha metido una basurita con el viento en la calle y entonces empezamos a sentir que traemos un asteroide adentro del ojo y que no te talles y que gotas. Es decir, nuestros ojos también se defienden de objetos extraños y generan mayor cantidad de lágrima, mayor cantidad de líquido con que el ojo se mantiene húmedo para sacar los objetos extraños. Entonces, tenemos un llanto básico, tenemos un llanto por reflejo y podemos llegar a un llanto que podríamos decir emocional. Es decir, cuando tenemos un sentimiento que de repente se nos salen las lágrimas y lloramos. ¿Cómo ven? Interesante el tema de la medicina forense. En sus estudios descubrieron que el llanto que va acompañado de emociones no está compuesto por los mismos, el líquido no está formado por los mismos componentes del llanto básico que mantiene el ojo húmedo o del llanto reflejo que se defiende de los objetos que puedan entrar. Hay hormonas, hay lípidos y hay muchas otras sustancias en el llanto emocional. ¿Cómo digo esto para hablar de nuestro llanto como expresión de emociones? Bueno, podemos decir que lloramos dependiendo de la situación. Y déjenme decirles además otra cosa que vale la pena tomar en cuenta. La mayoría de los estudios sobre llanto empezaron enfocados en el llanto de los bebés. ¿Por qué lloran los bebés? ¿Cuándo lloran los bebés? ¿Cómo es que lloran los bebés? ¿No? Porque después vamos a pasar a este tema de que si deberíamos de dejar de llorar cuando dejamos de ser bebés, ¿por qué de grandotes y grandotas seguimos llorando? El llanto de un bebé normalmente es un llanto de, en primer lugar, desahogo. El bebé se desahoga o la bebé se desahoga de una serie de tensiones o empieza a expresar una comunicación de algo anda mal conmigo. Es decir, el bebé puede tener temperatura, puede tener dolor de cabeza, de estómago, de riñón, de alguna parte, puede estarse rozando con el pañal. Es decir, el llanto es una estrategia emocional de comunicación que básicamente tiene dos funciones. En primer lugar, desahogar un exceso de energía o un exceso de tensión, le podemos llamar estrés si ustedes quieren, y por el otro lado, en el caso específico del llanto de un bebé, es una demanda de atención. Llora para pedir ayuda. Está diciéndole al mundo, hay alguien ahí, aquí me está llevando el tren. Y es lógico que entonces
el mundo adulto reaccione ante el llanto del bebé diciendo algo le pasa. ¿Qué tiene? Dolor, hambre, sed, algo le arde, algo le molesta. Se siente solito o solita y por eso llora, diciendo, vénganme a acompañar, ¿no? Más emocional no puede ser el asunto. Así es que tenemos que, esto implicaría una cierta estrategia. Acuérdense que las emociones son estrategias de interacción, de relación, que implican adaptación e incluso en estos procesos nuestra propia evolución. Así es que en términos de adaptarnos al cerebro le da material el llanto a las emociones que necesitan expresarse de alguna manera, y entonces va un mensaje más, una especie de codificación del lenguaje emocional a través de las lágrimas. Vámonos ahora con las neurociencias para esta cuestión de si el llanto es una estrategia emocional para que el niño que no se sabe comunicar, que no ha desarrollado su lenguaje, tenga un lenguaje de comunicación, y entonces el llanto es pedir ayuda, el llanto es decir estoy molesta, el llanto es decir me siento sola, el llanto, y entonces hay una comunicación. Este llanto básico de la bebé o el bebé está controlado o regido por el sistema nervioso parasimpático, parte del sistema nervioso simpático. Es decir, funciona mucho más de manera refleja, mucho más de manera instintiva, mucho más de manera poco consciente. Y se supondría que al crecer, los adultos lo que hacemos o deberíamos hacer es sustituir este llanto básico, reflejo, instintivo, ¿no?, ante la situación. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro? El cerebro cancela esta respuesta de llanto, ¿no? La detiene. ¿Por qué? Porque en lugar de ponerte a llorar, el adulto lo que debería hacer es ver cómo resolver la situación, en lugar de llorar. El sistema nervioso parasimpático bloquea el tema del llanto, es decir, el sistema nervioso de alguna manera estaría diciendo, resuelve ahora, llora después, ¿no? Sin embargo, algunos adultos, algunas adultas, todavía lloran automáticamente ante la situación, la que sea. Y entonces entra parte de la investigación de estas conductas de interacción emocional que nos explican que este llanto social es un llanto que más bien cursa ya no tanto con este sistema nervioso de defensa de la vista, sino con el sistema de aprendizaje, el sistema de imitación de conductas de interacción. ¿Sí? Amigas y amigos, aprendemos a llorar. Modos de llorar, formas de llorar, cuándo llorar, cuánto llorar, y se van a encontrar con un montón de ejemplos. Yo incluso he visto en YouTube algunos videos. Hay un perrito que cada vez que le quieren cortar la uña pega unos gritos impresionantes, y un señor que, parecido al perrito, cuando le van a poner una vacuna, pega alaridos cuando apenas le están poniendo el alcohol, ¿no? Pero alaridos, literal. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, ¿qué está pasando ahí? Es algo que podemos contestar con el desarrollo de la atención propioceptiva y el análisis propioceptivo. ¿Por qué? Porque si tomamos conciencia de cómo hemos aprendido a reprimir emociones, a reprimir sentimientos y a sustituir nuestras respuestas racionales a la hora de manejar la situación por berridos, por llantos, por lagrimeos, por moqueos, por mira qué mala me pongo o me quiero morir, ¿sí? Esto nos va a dar una serie de herramientas de autoconocimiento que nos van a dar también la posibilidad de generar estrategias de autorregulación emocional. Es decir, ¿cómo es que estoy llorando con esta situación? ¿Qué me hace llorar en esta otra situación? Y
Bueno, la atención propioceptiva, si nos permite ver cómo aprendimos a llorar, digamos, qué estilo de llorar tengo, con qué estilo de llorar me las gasto cuando apelo al pañuelo o al... y ahí se ve, eso me va a permitir darme cuenta que el llanto adulto tiene una historia. Es decir, cómo lloramos los adultos es parte de cómo lo aprendimos a lo largo de nuestra corta o larga vida. Finalmente, también podemos agregar que así como aprendemos a llorar, cómo llorar, cuánto llorar, nuestro estilacho para llorar, también aprendemos a reprimir el llanto. Sobre todo en nuestro país, a donde los marcos de referencia patriarcales, machistas, misóginos, que todavía creen eso de que llorar es un asunto de mujeres y solo los cobardes lloran y te ves como niña, y las niñas tienen que llorar con discreción y tralala. Es decir, todas estas referencias culturales que las vamos a abordar en algún video sobre cómo las culturas van dándole forma a las emociones, performando las emociones. Pero este llorar reprimido también tiene que pasar por el proceso de toma de conciencia emocional. Atención propioceptiva, análisis propioceptivo de mi historia de aprendizaje lacrimógeno, es decir, cómo aprendí a llorar. Porque cuando aceptemos que el llanto es una necesidad vital de relación y de comunicación, sus dos funciones básicas son, por un lado, desahogo, desestresarse, relaj, y por el otro lado, saber pedir ayuda. Cuando lo aceptemos y lo entendamos, vamos a estar en la posibilidad de decidir si lloramos a solas o en el hombro de alguien, cuánto y hasta dónde. Y eso hará nuestro llorar mucho más asertivo. Que tengan la mejor de las noches. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Denos un like si les gusta, que sus likes nos importan mucho. Y en verdad, si comparten, será maravilloso, porque una palabra que no comunica, que no se difunde, es como un pájaro enjaulado, y que sus compartires a nosotros nos importan mucho y ayudan a que, si les parece un buen mensaje, se difunda. Que tengan la mejor de las noches, un gran descanso. Nunca olviden, les quiero a pleno corazón.